quiero tratar un tema hoy que veo la necesidad con ustedes. Siéntese, póngase cómodo. Y algo de lo que quiero compartir hoy en esta mañana tiene que ver, el tema que quiero desarrollar es: ¿qué hace usted ante los silencios de Dios? Vamos a hablar acerca de eso. ¿Qué hace usted ante los silencios de Dios? Dentro de la iglesia he visto en estos días, me llevó el Señor a examinarme a mí, pero después de examinarme a mí mismo, me llevó a considerar a algunos de ustedes y me los trajo a la mente. Y cuando me pasaban varios de ustedes en la mente, dije: la iglesia tiene que conocer esto y tiene que saber esto, porque hay veces no hay la respuesta correcta o debida cuando pasan los silencios de Dios. Mire, hágame un favor, hay algunos que yo los veo muy distraídos, ojo con eso. Los veo mirando, hermano, para todo lugar, menos para donde deben mirar. Y cuando yo los veo a ustedes distraídos, la mirada de uno se va a enfocar donde está la atención de uno, ¿cierto que sí? Y si yo lo veo usted mirando por ahí para otro lugar, yo digo: la atención de ese está allá. Ya el enemigo lo desvió. Ejemplo, si usted me ve y yo, hermano, ¿cómo está? Yo lo miro a los ojos y usted me quedó así mirándolo. Pastor, Dios le bendiga, y me comieron los zapatos. Yo digo: este vio algo en los zapatos. No sé si le gustaron, no sé si los vio sucios, no sé, porque no sé qué pasó, pero la atención, si está en los zapatos, es de él, es porque hay algo, tuvo que ver con los zapatos. Pero si me mira el rostro, yo digo, pienso otra cosa diferente. Entonces he visto algunos, ojo con eso, que muchas veces los veo desde que empecé el culto y lo vengo analizando. Yo aquí, desde aquí uno lo ve todo. Qué bueno que un día voy a bregar un día de estos a dejarlos pasar ustedes aquí, que se queden tan siquiera 10 minutos aquí compartiéndonos algo. Y verá que todo lo que ustedes ven desde acá, todo lo que ustedes pueden ver de acá. Y una de las cosas que he visto, muchas distracciones. Y las distracciones es una de las armas de Satanás para desenfocar a las personas de lo que de verdad importa y de lo que verdaderamente interesa. Y ojo con eso, porque eso es lo que hizo también los fariseos. Mire, hay gente que se pega, como lo dije una ocasión, se pega de las insignificancias y no se pega de las cosas importantes. Y lo más triste es que muchas veces no consideran las formas de lo que se están enfocando, muchas veces porque están completamente con una mente distorsionada. Tenga cuidado con eso. Y si hay alguna cosa que usted tiene que procurar, es enfocarse en lo verdadero. Por eso la Biblia dice en Hebreos 12: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y Jesús representa también la palabra, porque la palabra en sí misma es Jesús mismo a través de ella, manifestada a través de ella. Amén. Entonces, cuando hablo de los silencios de Dios, ¿qué hace usted? Vamos a hablar, ¿qué hace usted ante los silencios de Dios? Cuando hablo de los silencios, me refiero a aquellos momentos donde no recibimos respuestas a lo que muchas veces pretendemos o a lo que muchas veces deseamos. Entonces, van a haber momentos en relación a lo que Dios puede, porque Dios, yo veo por la palabra que la forma de tratar de Dios con las personas puede variar de una a otra manera. Y con todas las personas no los trató igual. Pero yo tengo que saber la forma de cómo trata Dios al hombre y cómo trata Dios a la humanidad, para que si es Dios me está tratando a mí en esta manera, yo pueda saber la manera correcta frente a ese trato que Dios tiene hacia mí,
en esos momentos cuando quizás yo estoy en busca de algo, cuando yo estoy a la espera de algo, o cuando yo pretendo algo de parte de Dios y veo como que en esa espera como que no trata de ocurrir o no trata de esperar o de suceder nada. Entonces, de ahí es donde yo tengo que ver que si usted está acá es porque está en busca de algo. Si usted está acá es porque usted pretende algo. Si usted está acá es porque quiere algo. El estar acá no es casualidad. Las casualidades en la Biblia no existen. Ni la suerte ni el destino, no. Dios es un Dios de propósitos. Dios es un Dios de planes. Dios es un Dios de proyectos. Dios es un Dios de propósitos como tal. Y ahí es donde yo tengo que saber que a través de todo lo que ocurre, a través de todo lo que sucede, a través de todo lo que acontece, hay algo a lo que Dios busca, hay algo a lo que Dios desea, hay algo a lo que Dios pretende. ¿Mucho de quién? De nosotros. Ahora, ¿cuántos de ustedes quizás se han visto en algún momento donde procuraron, donde buscaron, donde aguardaron, donde esperaron algo de Dios y quizás se quedaron en esa espera? ¿Cómo respondieron usted a esas circunstancias, a esa situación o aquel momento donde usted estaba en busca de algo, esperando algo, aguardando algo, y quizás todo lo que usted aguardaba y esperaba no se dio en el plazo, no se dio en el momento, no se dio en el tiempo que usted lo pretendía o lo quería? Ahora, quiero mirar y quiero ver hay tres maneras de cómo responde el hombre. Quiero mirar tres formas de cómo responde el hombre ante esos silencios. Por eso hablo, ¿qué hace usted? Y quiero mirar tres ejemplos bíblicos de cómo pueden haber más, pero solamente encontré tres en el momento. Y de los tres quiero tratarle a usted de tres formas de cómo responde el hombre normalmente ante esos ¿qué? Silencios. Ante aquellos momentos donde pretendemos, buscamos, nos acercamos a Dios en busca de algo o pretendiendo, deseando recibir algo de Él. Lo primero que quiero ver con usted tiene que ver, la Biblia nos habla, quiero mirar el primer ejemplo y vaya conmigo al primer libro de Samuel. Vamos al primer libro de Samuel. Capítulo 28, y voy a tomar como ejemplo, como referencia a un hombre llamado Saúl. Este hombre le tocó enfrentar y experimentar también en su tiempo de búsqueda, en su tiempo de relación con Dios, pasar por un momento de ¿qué? Donde Dios guardó ¿qué? Silencio. Y quiero que vaya al primer libro de Samuel, capítulo 28, y vamos a leer en el verso 5 al verso 7. Gloria a Jesús. Primer libro de Samuel, capítulo 28, del 5 al 7. Dice, y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, ¿qué tuvo? Miedo. Nunca hay una experiencia de miedo, al menos que algo lo esté provocando, lo esté incitando. ¿Cierto que sí? Y van a ver cosas que de cierta manera nos generan miedo porque los consideramos o lo vemos como una amenaza a nuestra estabilidad o a nuestro bienestar. Y cuando viene esa amenaza, pues la respuesta inmediata normalmente del hombre es tener ¿qué? Miedo, que fue lo que manifestó Saúl. Y dice que se turbó, hubo un momento donde su corazón ¿qué? Se turbó. ¿En qué? En gran manera. Ahora, la Biblia luego nos dice que no solamente tuvo miedo, sino que tuvo un momento donde su corazón estaba ¿qué? Turbado. Un corazón se refiere, la palabra corazón hace referencia a la mente. Y de cierta manera lo que está indicando la palabra de Dios es que la mente de este hombre
se cargó, la mente de este hombre empezó a estar en un estado de preocupación, donde empezó a estar en unas condiciones de confusión, de angustia, de ansiedad, fruto de las cosas que empezaron a suceder en su ¿qué? En su mente. Cuando la Biblia dice que él se turbó, yo me imagino que hubo razones, hubo argumentos en su mente que lo llevaron a ese estado. Y yo me imagino que la Biblia no lo registra, pero pero sí me dice que se turbó. Y al decirme que se turbó, o sea que la reacción de él, yo me imagino, él dijo, hasta aquí llegué yo. Yo creo que él dijo, hasta aquí voy a perecer. Yo creo que él pensó, dijo, no, aquí llegó el último día de mi vida. Y él se llenó de razones creyendo que ya no había nada que hacer, y de cierta manera entró en un estado donde se confundió, pero también se angustió por lo que vio el campamento de los filisteos, y él sabía que él no era del agrado de los ¿qué? De los filisteos. Y cuando él se vio en ese estado, dice en el verso 6, que ¿qué hizo él? Consultó Saúl, ¿a quién? A Jehová. Pero Jehová, él acudió a las maneras normales y pretendió que Dios le respondía como normalmente se revelaba a Dios o les hablaba a Dios, porque una de las formas como Dios le habla al pueblo o a la iglesia, dice, pero Jehová no le respondió. ¿Por qué? ¿Ni por qué? Ni por sueños, ni por qué más, ni por el Urim, que era una forma de cómo consultar ellos a Dios, ni tampoco por un ¿qué? Profeta. Ahora, ¿por qué habla de los sueños? Usted sabe que hay sueños a los que le tenemos que dar importancia. No todos los sueños hay que darle importancia, pero hay sueños en los que Dios también se manifiesta y en los que Dios da respuestas. ¿Me estoy haciendo entender? Pero resulta y sucede, yo sé que hay sueños que llegan a nosotros por cuestión de esos frijoles que se comió usted en la noche. Fruto de ese plato quizás que parecía una trinchera para algunos que les gusta comer así. Entonces resulta y sucede, pero no, hay sueños que son directamente por Dios, y quiero que usted sepa que Dios también tiene la facultad y el poder de hablar. ¿Por qué? Por sueños. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Le voy a dar un solo texto para que usted lo conozca. Job 33. En el verso 14 y el verso 15 y al verso 16. Job 33, 14, 15 y 16 dice, aunque lo cierto es que de una u otra manera habla Dios, pero el hombre no lo entiende. Por sueños, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres y cuando se duermen en el lecho o en su cama. Entonces se revela él al oído, o sea, se revela Dios, él, porque tiene tilde en la él al oído del hombre y le confirma su instrucción. ¿Qué hace Dios? Se revela por medio de los ¿qué? De sueños. Saúl estaba en un momento donde estaba esperando la respuesta de Dios frente a la situación que a él lo estaba perturbando, frente a la situación que a él lo tenía pensativo, angustiado, y lo tenía quizás con miedo, porque él creía y sabía que su vida estaba en un momento de peligro. ¿Cuántos están acá? Amén. Pero él consultó a Dios, él imploró a Dios, buscó a Dios, pero dice que allí lo único que hubo fue un silencio. Un silencio. Y yo me imagino que él se acostaba de pronto esperando que viniera un ¿qué? Un sueño. Yo me imagino que él envió, cuando dice que por el Turín, que también allí, y también consultó por medio del Urim, invocó, que eran unas bolsitas donde Dios también usaba los sacerdotes para dar respuestas al pueblo, pero tampoco por allí hubo ninguna respuesta.
Yo me imagino que él dijo, no, la última esperanza que yo tengo en estos momentos para que Dios me dé una instrucción frente a lo que está aconteciendo, frente a lo que está sucediendo por mí, son los profetas. Pero resulta y sucede que ningún profeta. Y si Dios no habla, pues ¿qué va a hablar los hombres de Dios? Porque los hombres de Dios lo único que comunican es decirle a ustedes lo que Dios primero nos dice. ¿Me estoy haciendo entender? Porque si yo le digo a usted algo que sin Dios decírmelo, eso se llama hablar por presunción, por imaginación. ¿Sí me voy a entender? Y de ahí es donde yo tengo que entender que cuando yo procuro decirle algo, tiene que ser porque de antemano, pues Dios primero me lo dijo. Y hay algo a lo que Dios me confrontó a mí mismo y me habló a mi corazón. Aunque ya hace de un tiempo me había hablado de esto y volvió y me lo recordó en esta ocasión. Y es aprender a manejar y a saber manejar los silencios de Dios. ¿Cómo responder en los silencios de Dios? Entonces dice la palabra que Dios confirma las instrucciones, Dios orienta al pueblo, le da testimonio al pueblo, y una de las herramientas de la forma son los sueños. Pero Saúl no hubo sueño que había. Ahora, ¿cuántos de aquí de pronto Dios le ha llegado a hablar por un sueño? ¿Sí le ha llegado a hablar por un sueño? ¿Sí o no? Bueno, ¿y si han obedecido el sueño? ¿Y si han atendido el sueño? Porque hay gente que no atiende. Vean, en estos días, hace algunos meses, había una hermana aquí en la iglesia. Y la hermana venía de un lugar. Y la hermana como venía de otro lugar, al llegar aquí, vio las cosas que se manejaban en su iglesia muy diferentes acá. Las vio que se manejaban de cierta manera. Entonces, de cierta manera, vio que una de las cosas que vio acá era, le voy a hablar de algunas, de pronto la alabanza, que aquí éramos como más bien alborotaditos, según algunos, bueno, bueno, entonces, otra de las cosas, más le aclaro, si Dios es un Dios, ¿qué? Alegre. La alegría, ¿cómo se qué? La alegría nunca se reprime, la alegría siempre se expresa, la alegría siempre se manifiesta. Yo no me imagino, usted mire, se ganó estos 10 millones, muchas gracias. Mire, le vamos a dar una casa. Qué alegría. Entonces, de ahí es donde empezamos a mirar que cuando muchos de nosotros tenemos razones suficientes para alegrarnos, para gozar y celebrar. Como Dios le dijo al pueblo de Israel, haz fiesta en el ¿qué? En el desierto. ¿Y qué es una fiesta? ¿Es una qué? ¿Es una qué? Es una reunión allá, todo malacaroso, sí, conversando. Entonces no, y ahí es donde empezamos a mirar. Entonces el hermano llegó, escúcheme bien. Y bueno, otra de las cosas que notó fue que, pero aquí mira, en mi iglesia no le dan la cena a este tipo de personas que están con esta presencia, con esta presentación. Y aquí yo veo que el pastor le da cena sin mirar de pronto su presentación. Entonces bueno, entonces empezó a llenarse. Cuando eso la empezó a indisponer, como a afectar. Y en un momento, bueno, hubo un día que se acostó. Y ella en medio venía con varios días con esa angustia y con esa preocupación. Cuando resulta y sucede, me hablaba con esta persona y me va diciendo, mire, en estos días tuve un sueño con usted. Y resulta y sucede que estábamos en un culto. Y yo al culto, más o menos fue así, fui con mi padre. Mi padre me acompañó al culto. Y que estuvo en el culto. Y que en el culto hubo algo, yo no sé, y que el mismo Padre y el mismo Dios le habló en el sueño, y el mismo Padre, el Dios primero le habló a ella,
diciéndole que estuviera tranquila, que estaba en un buen lugar. Y también, entonces primero le habló y después que estaba en un buen lugar. Que estaba en un buen lugar, que estuviera tranquila, que estaba en un buen lugar, porque ella estaba inquieta, porque vio y creía de pronto, uy, yo aquí como que la embarré. Por lo que empezó a ver cosas diferentes. Y resulta y sucede que llegó, Dios le habló, tranquila, que usted está en un buen lugar. Porque Dios mismo dijo que levantará pastores conforme a su corazón para pastorear a su pueblo. Dios no le va a poner a cualquier persona, a cualquier pastor. Y le dio testimonio de ello. Pero también llegó y que el padre le visitó, también la acompañó. Le dijo, mija, ¿usted por qué está tan preocupada? Mire, ese es un hombre de Dios. En el sueño le dijo, ese es un hombre de Dios, ese es un hombre de Dios. Y ahí es donde uno comienza a mirar que Dios le habla a las personas. Pero la pregunta es, como dice allí en Job, hay gente que Dios no guarda silencio, sino que le da respuesta, pero hay personas que no, ¿qué? No entienden, no lo entienden, no entienden. Y tristemente terminan haciendo cosas que nunca deberían de hacer. Bueno, entonces, ¿qué hizo Samuel? Vamos a mirar, ¿qué hizo Saúl allí en primera de Samuel? Dice que consultó a Jehová, ¿cierto que sí? Pero no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por qué, ni por profetas. Porque en Números 27, vamos a mirar que es otra forma de cómo Dios va a usar. Números 27, ahora, tenga presente algo. Una de las cosas que Dios, una de las personas que Dios también va a usar para hablarle a usted, es el siervo que tiene, que le pone al frente. Números 27, verso 21. Números 27, 21. Dice, él se presentará ante el sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio del Urim delante de Jehová. Por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán él y toda la comunidad de los hijos de Israel junto con él. Entonces miren acá, présteme atención acá. Dios le pone a usted un hombre de Dios para orientarle. Y él estará delante de Eleazar, el sacerdote. Mire que hay un hombre de Dios. Y a él le preguntará por el juicio del Urim delante de Jehová. Y por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán él y todos los hijos de Israel con él y toda la. O sea que siempre Dios le va a poner a alguien. Cuando usted tiene alguna duda, Dios tiene la manera de cómo responderle a sus ¿qué? A sus dudas. Hay medios. El sueño. Había el Urim, pero también el profeta. Ahora, hay gente, lo que pasa es que hoy en día hay gente jodida. Y hay gente jodida que hace las cosas, escuche bien, no van donde el sacerdote ni donde el siervo de Dios, sino que quieren manejar las cosas porque muchos de ellos saben que en la boca del pastor no van a recibir lo que ellos quieren escuchar. Entonces más bien, calladitas las cosas, con mucho silencio, sin hacer mucho ¿qué? Ruido. Y no sabe que para eso Dios le puso un varón, para que por medio de él consulten, para que por medio de él se cercioren, para que por medio de él. Ahora, si es que el pastor le dice a usted, no, es que yo no tengo tiempo para usted, bueno, él le queda los sueños y el Urim. Pero no, aquí somos una iglesia de puertas ¿qué? Abiertas, siempre estamos disponibles y dispuestos para cuando usted. Pero ¿qué ocurre? Hay gente que no les gusta eso, sino que siempre quieren vivir en muchas cosas, menos en lo que de verdad deben hacer. Pero resulta y sucede que si Dios no responde ni por el
Primero, ni por sueños, como a Samuel, a Saúl. Ni por el qué. Ni por el Urim. Ni también por el qué. Ni por profeta le respondió. Entonces dice el verso 7. Mire cómo hay algunos que responden. La primera manera como algunos responden ante los silencios de Dios. Verso 7. Entonces Saúl, lea el verso 7 por favor. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de ¿qué? De adivinación. Ahora, una de las primeras maneras como muchas personas responden ante los silencios de Dios es acudir a lo que nunca deben. Primero, una de las maneras que mucha gente hace en los silencios de Dios es acudir a lo que nunca deben. ¿Será que Dios no tiene la capacidad de orientarlo a usted? Para uno ponerse a tomar o hacer cosas sin la orientación de Dios. Yo me pregunto, ¿será que Dios no tendrá, no habrá una manera de cómo orientarlo, cómo dirigirlo, cómo guiarlo a uno, de manera de que uno pueda estar como tranquilo y lo que haga uno, pues de cierta manera aquí nosotros vivimos no para agradarnos a nosotros, sino para agradar a Dios? Y que yo termine, en vez de hacer lo que hago por buscar de pronto una respuesta, termine antes empeorando y haciendo las cosas más difíciles. Entonces, cuando las personas, de pronto en esos tiempos de silencio, yo he escuchado de gente, y gente que asiste a las congregaciones, gente que ha ido a iglesias, terminando enredándose con un qué, con un adivino, yendo a un brujo, yendo a un hechicero, yendo yo no sé dónde quién, cualquier persona que quizás le dice que de pronto en ella puede encontrar menos en la persona indicada. La pregunta es: ¿usted es uno de ellos? Dígale usted a la hermana, como decía en estos días: hermana, usted es una de ellas. ¿Y sabe por qué? Porque resulta y sucede que mucha gente tiende a hacer eso, que son muy dados a acudir, a buscar una hermana. Se le presentó una situación, me consultó, le di la respuesta, pero después fue donde otra hermana, una anciana, que ella conocía, que le apreciaba, y le dio una respuesta contraria. Entonces llegó: bueno, cuando el tiempo, pastor, pero es que tal persona me dijo esto. Pastor, pero es que tal persona me dijo esto. Pero le digo, ¿qué le dijo la otra persona? Lo que muchas veces la gente quiere escuchar. Y ahí es donde usted tiene que empezar a mirar. Y usted, cuando hace eso, usted, en vez de mejorar las cosas, usted la está añadiendo un mal al que ya tenía. ¿Y por qué un mal al que ya tenía? Porque ahí es donde termina buscando lo que nunca ¿qué? Lo que nunca se le ha perdido, lo que nunca debería y lo que nunca se le ha perdido. Ahora, por esas condiciones, ahora aquí encontramos algo en este hombre. Hay algo interesante en Saúl. Y una de las cosas uno de los grandes problemas, que cuando Saúl arrancó en su ministerio, uno de los problemas, escuche bien, un problema que Saúl manifestó era que Saúl era impaciente. Ojo con eso. ¿Era qué? Impaciente. Ahora, yo le pregunto, ¿usted es paciente?
¿O usted es impaciente? Porque si usted es impaciente, usted está expuesto a hacer lo que hizo Saúl, a embarrarla. ¿Y sabe por qué? Porque quiero mostrarle, vaya al primer libro de Samuel, capítulo 13, y quiero mostrarle que Saúl ya tenía un pasado y venía con un problema que nunca solucionó en el Señor. Y cuando usted es tipo de hombres, de esos tipos de personas que son impacientes, tiende a no responder de la manera correcta ante los ¿qué? Ante los silencios de Dios. Tiende a responder de la manera incorrecta ante los silencios de Dios. Primer libro de Samuel capítulo 13, 8 y 9. Leamos capítulo 13, 8 y 9. ¿Cuánto lo tiene? Dice, y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le estaba desenvainando, desertando, se le estaba yendo. Entonces dijo Saúl, tráeme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto, cosas que solamente le era permitido a los sacerdotes. Se atrevió a hacer cosas que a él no le correspondían. Y cuando él acababa, verso 10, de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludar. Pero ya había metido las patas, porque después Samuel le dice, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Por la qué? Y la impaciencia. ¿Usted cree, míreme acá, usted cree que si usted hace algo frente a un silencio de Dios y toma una decisión, si Dios no le ha dado la dirección o la respuesta, usted cree que Dios lo va a felicitar a usted haciendo cosas que Dios no le ha mandado? ¿Ah? Usted pretende tener el respaldo, la aprobación, la bendición de Dios haciendo algo que Dios a usted no le ha mandado. Mire, lo único que está haciendo usted, o puedo hacer yo, es empeorar las cosas. ¿Sabe por qué él fue en busca de la divina? Porque él era ¿cómo? Impaciente. Ahora, pregunta, ¿cómo responde usted ante esos silencios? ¿Cuántos están acá? Usted de pronto le ha preguntado a Dios, ha orado por algo, ha buscado a Dios en algo, pretendiendo recibir de él una respuesta. Pero quizás usted, su impaciencia, su afán, su ansiedad, todo lo que tiene que ver con la carne, menos con el espíritu. Porque la paciencia es un fruto del espíritu, la impaciencia es obra de la carne. Y hay gente todavía que va a la iglesia, se congrega en la iglesia y se mueven todavía más. ¿Por la qué? Por la carne. ¿Cuántos carnales hay acá? No vinieron hoy. No les digo. Como que no llegaron hoy. ¿Cuántos, cuántos son impacientes? Entonces mire que si hay carnalidad. ¿Cuántos muchas veces son desesperados, son ansiosos? Son tipo de personas que cuando se le mete algo en la cabeza, aquí hay gente así. Ahora tenga cuidado con usted mismo. ¿Sabe por qué? Porque en su relación con Dios pueden haber momentos que Dios va a determinar un ¿qué? Un silencio con usted, y usted va a terminar haciendo lo que nunca ¿qué? Lo que nunca ¿qué? Debería, lo que nunca debe. Por la misma ¿qué? Y por no entender que van a haber momentos en los que Dios va a guardar silencio. Dos. Hay otra manera de cómo algunos respondieron a los silencios de Dios. Y quiero que vaya a Segunda de Macabeos, capítulo 15, 37 y 38. Segunda de Macabeos, 15, 37 y 38. Vea, muchos les están buscando, vea. Eso es lo que yo quería ver, para saber cuánta Biblia saben.
Los cogí. Sí, búsquelo, porque no lo van a encontrar al no ser que sea una Biblia católica. Ahí ve, ahí lo voy conociendo. Ya más de uno estaba ahí desesperado. Oye, pero algunos sí reaccionaron. Gloria a Dios por los que reaccionaron, pero los que no, ahí veo lo desconcentrados y lo despistados que muchas veces se mantienen. Ahora, hay alguien que tiene, por ejemplo, ¿quién tiene por ahí una Biblia Dios habla hoy? Para leerlo. ¿Quién tiene una Biblia? ¿Quién maneja aquí Biblia Dios habla hoy? No la trajeron. No la tiene ninguno. Para leer esa parte. Bueno, pero le voy a dar otro texto. Vaya a Jeremías 13:10. Jeremías 13:10. Vamos a mirar. Gloria a Dios. Dios es bueno. Jeremías 13:10. Gloria al Señor. Ahora, vamos a leer allí. Jeremías 13:10. Este pueblo malo, que no quiere oír mis palabras, que anda en las imaginaciones de su ¿qué? De su corazón, y que va en pos de dioses ajenos para servirles y para postrarse ante ellos, vendrá a ser como este cinto, que para ninguna cosa es ¿qué? Es bueno. Ahora, miren acá. Dios guardó un tiempo de silencio ¿con quién? Ahorita, primero. ¿Con quién? Con Saúl. Pero también hubo otro tiempo de silencio que fue entre Malaquías, entre los últimos profetas y el Nuevo Testamento. Ese periodo se llama el periodo de silencio, que fue un periodo aproximadamente de 400 a 420 años. En ese periodo, Dios lo único que puso sobre el hombre fue su bondad, su provisión. Pero de seguir Dios tratando con el hombre, Dios dijo, ya no más voy a seguir tratando con él. Lo abandonó, solamente dijo, le voy a mantener con la provisión y con lo necesario y mi protección, pero no voy a seguir hablando con él. O sea que Dios desistió de seguir hablando en ese periodo con él, con el hombre. Este periodo se llama un periodo de silencio, se conoce también como el periodo de silencio. En este periodo se escribieron los libros apócrifos o libros deuterocanónicos. ¿Por qué los puse a escribir, a leer, a buscar segunda de Macabeos? Porque estos libros se escribieron en este periodo. Estos libros se escribieron en este periodo. Y estos libros son aproximadamente 10 libros. Y estos libros, lo único que no tienen, reconocen ellos mismos que no son de inspiración divina. Todos los libros, los 66 libros que manejamos normalmente nosotros, y todo el cristianismo, son los libros sagrados para nosotros. Tanto los 39 del Antiguo Testamento con los 27 libros del Nuevo Testamento, y eso constituye para nosotros los libros sagrados, para los cristianos. Pero estos libros apócrifos, estos hombres en ese periodo, como ya Dios había guardado silencio, ya Dios no tenía contacto con el hombre, ¿qué hicieron ellos? Empezar ¿a qué? A escribir. Y todos ellos, y por eso le di esa cita, usted lo puede confirmar en su casa. Y por eso este hombre terminó diciendo, me propuse escribir lo que más consideré, si es bueno o es válido, de cierta manera, no palabras textuales, sino más o menos así. Espero que le sirva. Y si no, pues de cierta manera deséchelo. En diferencia que cuando Dios usó, por ejemplo, Jeremías capítulo 14, Jeremías cuando da un mensaje dijo, así ha dicho Jehová. Ezequiel capítulo 34, 35, cuando da un mensaje dice, así ha dicho Jehová, dándole testimonio a los hombres que lo que ellos iban a hablar venía de parte de Dios. Mientras que estos libros nunca fueron de inspiración divina. ¿Por qué Dios no les habló? Porque ¿qué hicieron los hombres de Dios? Todos ellos, los 44
40 y pico de hombres de Dios, que todos los que escribieron la Biblia, esos 66 libros, fueron inspirados directamente por Dios. O sea, Dios les dijo que tenían que escribir y qué era lo que le tenían que decir al pueblo. Ahora, ¿qué ocurrió en ese periodo? En esos periodos de silencio, la gente pretendió hablar de Dios y decir de Dios lo que lo que se imaginaba. Ahora, ¿por qué les pongo este texto? Porque no solamente ocurrió en ese periodo, también ocurrió con el pueblo de Israel. Pero aquí no fue porque Dios no les quería hablar. No, la Biblia me dice que Dios les hablaba. Verso 10. Este pueblo malo no quiere ¿qué? Oír mis palabras. Eso muestra que Dios sí les hablaba. Pero el problema de ellos era que ellos ¿qué? ¿Ellos qué? ¿No qué? No querían escucharlo. Ahora, ¿cuántos hay acá? ¿Cuántos mensajes usted ha recibido? ¿Y a cuántos usted atiende? Míreme. ¿Cuántos mensajes usted ha recibido y a cuántos mensajes usted atiende? Y cuando usted es así, le digo a usted ya está exponiéndose a que Dios con usted tome una decisión. Y es guardar. Mire, yo le voy a decir algo. Esto es como en el hogar. Cuando uno coge a un hijo, por ejemplo, este muchacho, aquí está mi hijo que ahorita estaba tocando. Entonces uno los coge a ellos. Mi hijo, mire, le da uno, les habla. Al ver uno que ya no hay la respuesta, no hay la aceptación, no hay la disposición de quererlos escuchar a uno, ya uno para no entrar a seguir de pronto desgastarse y quizás entrar de pronto muchas veces hasta, porque hay veces hasta se calientan los ánimos, se molesta uno y muchas veces entra a discordias, a pelear. ¿Sabe qué hace uno? Muchas veces más bien guarda silencio. Pero silencio con la persona, pero con Dios está uno pegado. Y la persona puede creer que uno le está aceptando lo que le ha decidido. No, ya le hablé, ya le dije, ya le manifesté. No, más bien eso hizo Dios. Le hablé de tantas maneras, pero ellos no me quisieron escuchar. Y en ese periodo, por eso Dios dijo, voy a dejar al hombre. ¿Y lo dejó cuánto tiempo? 400 y pico, aproximadamente 420 años. Un tiempo de silencio, que Dios no les hablaba. ¿Ni por qué? Ni por sueños, ni por medio de los profetas, ni por medio del sacerdote. No les hablaba por medio de nadie, porque hermano, aunque habían todavía hombres, pero hasta Dios le dijo, ni a ustedes les voy a hablar, porque muchos de ustedes, si usted va a mirar en Malaquías, hasta muchos de los sacerdotes, aunque Dios les hablaba, muchos de ellos no atendían a lo que Dios les decía que tenían que hacer. Y hoy en día, hasta hoy hay muchos ministros que Dios les habla para hablarle, pero no, de pronto si le digo esto, ese hermano se me molesta. ¿Sé qué? O se va. Mire, yo tuve una experiencia con una familia acá, una familia, que Dios me permite, porque Dios le permite, escúcheme bien acá, présteme la atención. Dios le da testimonio a uno de ustedes. Si hay alguien que tiene testimonio, mire, uno conversa poco, pero si hay alguien que conoce de ustedes, aunque no esté en su casa, vea, hay cosas que uno se las guarda, pero uno sabe, uno conoce, uno sabe pero uno lo guarda. Pero ¿qué ocurre? Mire esto, resulta y sucede que Dios guardó silencio. Yo no me voy a seguir desgastando con este pueblo. Y no me voy a seguir desgastando porque ellos no me han querido escuchar. No han querido oír mis palabras.
Mire cómo dice Jeremías 13:9, en diferencia a ese texto así ha dicho ¿qué? Ha dicho Jehová. Ahora, ¿qué no lo deja escuchar a la gente? Según el verso 9. ¿La qué? ¿La qué? Mire, le voy a decir acá. Aquí Dios, gloria a Dios por las personas que me pone. Pero aquí hay unas bellezas. Algunos con soberbias tridimensionales. Otros más. ¿Sí voy a entender? Pero ¿qué ocurre? Resulta y sucede que mire lo que hace Dios. Ellos no me quieren oír, pero ¿qué no lo deja escuchar a usted? ¿Qué no lo deja atender, cooperar a lo que Dios pide? ¿La qué? ¿La qué? La soberbia. Y usted cree que con esa conducta soberbia, ¿sabe a qué se está exponiendo? A que Dios no le qué. No haga un silencio con usted. ¿Cuántos me están escuchando? ¿Me están entendiendo? Ahora, mire acá. Cuando en esos tiempos de silencio, el camino más correcto que muchas veces cogen las personas es hacer lo que se qué. Según el verso 10. Hacer lo que se qué. Eso, hacer lo que se qué. Lo que se imagina. Miren acá. Miren acá, préstenme atención. Si a usted necesita una respuesta de Dios y Dios lo tiene a usted en silencio, ¿qué le toca tomar decisión? ¿Vivir en la qué? ¿En su qué? En su imaginación. Entonces ya de ahí es donde muchos ya toman decisiones, buscan hacer cosas, pero todo viene de su imaginación. Claro, porque hay uno para tomar una decisión, hacer algo, tiene que haber algo que lo impulse. Y si Dios a usted no le habla, yo no entiendo cómo Dios no me va a orientar a mí, cómo Dios no me va a hablar. La única manera que Dios no me hable es porque ha guardado un qué, un silencio. O dos, porque la mucha soberbia que hay en mí no deja que yo qué, que yo escuche para mi provecho. Porque cuando Dios te habla es para tu provecho. Ahora, con esta familia, Dios me da palabra. Y yo sé que si yo la suelto, yo sé que ellos saben que es con ellos. Al no ser que esté muy engañado. ¿Cuántos muchas veces Dios da palabra y saben que es con ustedes? ¿Sí le ha pasado o no? Entonces, yo decía, yo sé que si lo hablo, yo sé que ellos se van a dar cuenta que es con ellos. No, más bien. Y me lo guardé. ¿Y sabe qué pasó? Se fueron. Y desde ahí yo dije, Señor, se fueron, pero sin la verdad en él. Señor, perdóneme. Le dije yo a Dios, perdóneme. Y le aseguro, Señor, que eso no lo voy a, es de eso, no lo volveré a ver en este servidor. Palabra que usted me diga para hablarle a este pueblo, palabra que le voy a decir. No necesito estar con usted sentado y decirle. Aprovecho, como son tantos, para visitarlos uno a todos. Y estando aquí, aprovecha uno el altar, las reuniones, los servicios, para hablarle. Pero ¿qué ocurre? Resulta y sucede. Se fueron y yo le dije, Dios, perdóneme, porque esto no lo voy a volver a hacer. ¿Y sabe qué? Cuando ya la persona resuelve hacer las cosas, pero yo estoy convencido de que yo le dije, mire, eso le da a uno una paz. ¿Y sabe por qué me da paz? Porque yo sé que personas que se mueven en su qué, nunca les va a ir bien, porque para eso Dios les habla a ustedes, para que les vaya bien. Y si fuera para que viviéramos en nuestra imaginación, pues cojamos la Biblia, cerrémosla y guardémosla y ni siquiera nunca nos acerquemos a ella. ¿Cuántos están acá? ¿Cuántos están acá? Ahora, en las imaginaciones, ante los silencios de Dios, muchas personas le dan prioridad o le dan lugar a su
imaginación, como en Macabeos. Los hombres empezaron a andar y a hablar de todo y a proceder y a actuar según su imaginación. Ahora, las personas que viven en este mundo de imaginación son personas que se llenan de motivos para volverse más incrédulos. Se llenan de motivos para ser incrédulos. ¿Cómo así? Mire, ojo con un silencio. Porque he visto que muchas veces ha habido ministros o pastores que de pronto buscan algo en Dios y si nunca lo manifestaron o nunca lo experimentaron, le es más fácil negarlo que aceptarlo. Me explico. Si yo llevo tantos años en ministerio y yo nunca he echado fuera un demonio y yo llevo tantos años en el ministerio, pues muchas veces tomo el camino mejor, y es de decir que de echar fuera demonios fue para los tiempos de Cristo y no para estos tiempos. Porque empiezo a sacar razones partiendo de mi experiencia y no de verdad lo que Dios dice. Otra que también es muy común que he escuchado. Las lenguas. Otros han llegado a tal punto de decir, no, como nunca, yo hablaba con un pastor y me contaba, pastor, y nunca fue bautizado, nunca tuvo esa experiencia y era pastor. Yo me acuerdo que Dios me dio esa experiencia muy hermosa en mis comienzos, en mi vida, empezando en mi vida espiritual, y eso fue algo muy hermoso. Y las experiencias que tuve fueron muy lindas. Pero si yo no tengo ninguna experiencia, muchas veces me lleno de argumentos o de razones para contrarrestar o atacar o negar ese principio. ¿Sí va a entender? Hay gente, otra. Mire, que las lenguas nunca se usan en público. Mire la administración de Dios como usó el pastor Rafael en la administración el viernes, con las lenguas. Entonces, si yo me las guardo para mí, mire cómo a través de las lenguas, ¿cuántos fueron ministrados? ¿Ah? ¿Sí vamos a entender? Una vez, a la pastora en Bogotá, ella oraba también, y alguien una mujer se le atrevió a decirle, mire, las lenguas no existen. Alguien. Otro, mire, las lenguas son para usted. Bueno, cuando la Biblia dice que las lenguas edifican, y mire, y escuche bien, no solamente lo edifican a uno. Yo una vez tuve una experiencia, y hermano, mire, yo llegué a un culto, un ayuno una vez, pero vea, con los problemas, con las cargas, hermano, vea, estaba desanimado, desmoralizado, desmotivado. Fui a ese servicio por obediencia. Pastor me llamó en Medellín, por obediencia. Pero yo estaba, vea, me sentía, hermano, ¡ah! Cuando llegó ese día, la hermana de intercesión, una líder de intercesión, yo fui a dirigir. Y el que salió dirigido y ministrado fui yo. Porque llegó esa mujer, empezó a orar. Y hermano, y dele, y empezó a orar en lenguas. Y esa mujer con todo pulmón, y dele. Cuando siento yo algo, hermano, y me quebranto yo y empiezo a sentir que en mí se empezaban a romper cosas, y hermano, y dele, y quebrantado yo, y yo orando, pero yo estaba también orando, pero yo sabía que esa mujer lo que estaba haciendo era para mí. Hermano, salí como una pluma. Cuando terminó le dije, mujer, Dios la bendiga. Le agradezco por sus lenguas. Mi pastor, no tiene que me agradecérmelo. Dios me puso porque, no sé, a usarlas. Y sabía que eran para usted. ¿Usted cree que si esto fuera del diablo, como muchos lo catalogan, o que no es de Dios,
me hubiera llenado a mí de vigor y de motivos y me hubiera revestido de vigor para seguir en el ministerio, porque ese día estaba yo con ganas de tirar la toalla. ¿Usted cree que el diablo hace eso? Lo contrario. Y ahí es donde muchas veces la gente, ¿sí va a entender? ¿Pero por qué? Porque muchas veces, como no es su vivencia, como no es su experiencia, pero ¿qué tal? Yo no puedo hacer de toda mi vivencia un argumento bíblico. Yo eso sí tengo que tener cuidado. Pero hermano, la misma palabra de Dios, si Dios es un Dios de magnitud y dice de maravillas y de cosas grandes e incontables, yo creo que Dios hace como Él quiere. Más, aquí aclaro, no que todos los casos va a ser igual. No, Él sabe cuándo y cómo hacerlo. ¿Sí me va a entender? ¿Me estoy haciendo entender? ¿Sí me va a entender? Pero ¿cuál es la posición de muchos? La posición muchos de juzgan partiendo de su experiencia. Y quizás ven y buscan cómo argumentar. Por eso vimos el domingo. Hay que tratar de usar la palabra, pero usémosla. ¿Cómo? Bien. Para hacer, porque procuramos ser obreros, ¿qué? Aprobados. Ahora, dan lugar en los silencios de Dios. Mucha gente le da lugar a todo, menos a lo que Dios de verdad quiere. Unos le dan lugar a su ¿qué? Y su imaginación. Otros se vuelven incrédulos. Hay gente que niega los milagros, que porque nunca lo han recibido. Entonces les es más fácil aceptar y negarse a aceptar y negarse a esto. Entonces de ahí es donde miramos. ¿Y por qué? Porque quizás una vez le pidió a Dios un milagro y nunca se ¿qué? Y nunca se dio. ¿Cómo responde usted ante los silencios de Dios? Le dan lugar a todo menos a lo que debe ser. Uno, a su imaginación. Dos, a la incredulidad, porque no es su experiencia, porque no es su vivencia, porque no es su testimonio. Aunque tiene testimonio en la palabra y hay formas como mostrar en la Biblia que puede suceder y puede ocurrir. Pero ahí es donde yo tengo que cuidarme de eso, de que ante un silencio de Dios yo termine dándole más lugar a mi ¿qué? A mi imaginación. Ahora, si usted busca una respuesta a Dios y ve que Dios no lo da, ¿usted qué le hace? ¿Toma una decisión o sigue aguardando y esperando? Eso es muestra que no le da lugar a su ¿qué? Ni a sus impulsos. Dos, vemos que hay gente que le da lugar a la incredulidad, porque también, por eso hablamos, le da lugar a todo menos a Dios. Tres, hay gente que en medio de los silencios de Dios se llenan de enojo, de ira y de amargura. Se llenan de ira, de enojo y de amargura. Mire, présteme atención acá. Y esto aquí quiero hacer un alto. Usted no sabe cuántos rostros hay aquí amargados. Yo los veo. Aquí hay mucha gente amargada. Mucha gente amargada. ¿Y sabe por qué la amargura? Una de las razones que tiene mucho para estar en esa amargura es el silencio de Dios. Mire, le voy a contar algo. Hubo un tiempo en que yo me amargué con Dios, porque venía procurando y buscando algo, y lo único que experimenté fue un silencio de Dios. Mi corazón se trató de molestar. Y se trató de molestar, que muchas veces en esos momentos uno, en respuesta a ese silencio, se amarga uno tanto como cuando uno está amargado con alguien. Uno ya no procura ni hablarle a la persona. ¿Cuántos han bajado en la oración? No los ha habido. ¿Cuántos han bajado en su compromiso y en su búsqueda con Dios? ¿Sabe por qué? ¿Sabe cuál es muchas veces una de las razones? La amargura, la ira. Mire, hubo momentos que yo en medio también de mi molestia, yo me iba a trabajar y yo le decía a Dios: Señor, hoy no le voy a hablar a nadie. ¿Para qué le voy a hablar si usted, de qué le voy a hablar y qué voy a hablar si usted a mí no me ha querido ni siquiera? Y ese día era donde más me rodeaba la gente y más me preguntaban. O sea, no, usted cómo se manda. Y uno sabiendo
palabra, ¿cómo se va? Me ponía a hablar. Escúcheme bien. Aquí ha habido gente que porque han venido buscando algo en el hogar, porque han venido mucho tiempo pidiéndole a Dios por algo que tiene que ver con ellos, por algo que tiene que ver con la salud, han terminado amargándose. Y es tanta la amargura que ya ni oran por la salud, ya la aceptan. Están ya tan molestos con Dios que ya ni volvieron a orar por esas situaciones que una vez le pidieron, porque lo único que han visto es un silencio. Mire, ante esos silencios, esa ha sido una de las respuestas que muchos de aquí, Dios me daba testimonio, que muchos han tomado ante esos momentos donde han procurado, donde han tratado, donde han querido buscar algo y han visto que no lo han conseguido. Cuando la Biblia me dice en Lucas capítulo 18 acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar, y muchos, déjeme decirle, muchos hemos desmayado en la oración. Y mire, yo los veo, y hay gente aquí que ha desmayado, ya no buscan, ya se volvieron, anteriormente eran más buscadores, y hoy en día los ve uno, vea, en vez de incrementar, porque Jesús enseñó allí acerca del motivo de orar siempre y no desmayar. Y hablaba de la viuda ante el juez injusto. Y habló acerca de cómo muchas veces pero ¿sabe cuando uno desmaya? Cuando uno dice, es como cuando yo le pido algo a alguien y yo veo que no me coopera, yo dije, ¿para qué seguirle insistiendo? Pero ¿cuál es la respuesta de uno? ¿Por qué uno responde así? ¿Por la misma? Muchas veces la ira, la amargura. Mire, y ese es otro de los problemas que he visto aquí en la iglesia. Aquí hay gente, y Dios, el Espíritu de Dios le dé testimonio de cuáles son esos corazones. Porque escúcheme bien, hasta cuando, hermano, cuando se ora, imagínense, cuando uno venía orando por una sanidad y alguien va a ministrar oración por sanidad, lo primero que uno hace es ¿qué? Se queda quieto. ¿Sabe por qué uno toma esas conductas? Cuando Dios dice, venga, vamos a orar para que Dios nos bautice. Vamos a orar por esto. Y cuando hay algo a lo que yo ya he orado y yo he visto que no, yo trato de guardar. ¿Usted sabe por qué esa distancia o ese silencio? Eso muestra algo que hay en el corazón. Y la tercera razón, o la tercera manera como una persona puede responder ante los silencios de Dios. Vamos a Mateo 26, del 44 al 45. Mateo 26, del 44 al 45. ¿Cuánto lo tiene? Del 44 al 45. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró. ¿Por qué? O sea que ¿cuántas veces había orado? O sea que ya había pasado una ¿qué? ¿Una qué? Una primera. Ya había pasado una ¿qué? Una segunda. Y ya estaba en una tercera. Diciendo las mismas ¿qué? Palabras. Él quería algo. Él buscaba algo. ¿Y cuántas veces fue? 3 veces. Pero escuche bien.
Esas 3 veces, aquí les aclaro, esas 3 veces no fue que oró las mismas palabras, no, el periodo, porque le dijo a Pedro, no habéis velado conmigo, no habéis orado conmigo. O sea que esas 3 veces que Jesús fue y él pasó toda la noche, o sea que la primera vez se gastó, yo le digo, aproximadamente orando por lo mismo. ¿Cuántas horas? Yo le pongo mínimo 2 horas, 2 o 3 horas. Después fue otra vez a orar, otra vez fue y le llamó la atención a sus discípulos. Y otra vez volvió a orar por lo mismo, otras cuantas. Otras 3 horas, como nosotros. Aquí solamente pasamos de horas. Aquí nosotros no sabemos orar es de minutos. Aquí todos, gloria a Dios. Algunos se ríen, ¿por qué se ríen? Bueno, y vino la tercera vez. Y otras mínimo 2 o 3 horas, por lo mismo. Parece la diligencia de nosotros y la búsqueda, ¿sí o no? ¿Y sabe qué encontró en las 3 veces? ¿Qué recibió de parte del Señor Jesús? ¿Sabe qué? Un silencio. Porque si fue y volvió por lo mismo, era porque allí no hubo ninguna respuesta. Y si volvió la segunda vez, fue porque allí no hubo. Y si fue la tercera, fue porque aún todavía no había. Pero mire, un corazón sano ante los silencios de Dios, que es la otra, la tercera. ¿Cómo responde, hermano, a un silencio? Cuando hay un corazón sano, diferente a los 2 anteriores. Hermano, vamos a mirar. Luego dice, 44, y dejándolo, se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces se acercó a sus discípulos y le dijo, dormid ya, descansad. ¿Ha llegado la qué? La hora. Y el Hijo del Hombre es entregado en manos de. Ahora, mire acá, présteme la tercera manera. Aceptar el silencio de Dios como ya una respuesta. Tercero, aceptar el silencio de Dios como una respuesta. ¿Cómo así? Porque muchas veces cuando vamos donde Dios en busca de algo, lo menos que quisiéramos es que nos ignoren. Porque hay de mí que yo vaya donde alguien y me ignore. Oye, ¿acaso pues, hermanos, que usted no me escucha o qué? Présteme atención. Bueno, como que me molesta. ¿Cierto que sí? Cuando uno pretende algo de alguien y nada. Pero en este caso, el Señor les dijo, ha llegado la hora. O sea que lo que él estaba pidiendo, y no, Dios no le respondió nada en cuanto a lo que él deseaba. Ese silencio y lo que él estaba pidiendo, que Dios lo librara, y al ver que no pasó nada, lo vio como una respuesta. Ese silencio. Ahora, la correcta, escuche bien, la correcta relación con Dios te da paz para afrontar esos retos. Ahora, escúcheme bien. Si yo le vengo a orar a Dios por algo y no he recibido ni una respuesta de Él, yo no voy a tomar lo que a mí se me quede. Lo que yo me imagino, no, como no me dijo antes, yo voy a hacer aquí lo que a mí me parece. Entonces, ejemplo, yo pidiéndole a Dios un esposo y nada, bueno, yo me lo consigo. Yo pidiéndole y no me lo da, bueno, entonces yo me lo levanto. Yo sé cómo. Yo le estoy pidiendo a Dios esto. Y muchas veces pretendemos o queremos ayudar a Dios ante esos, dígalo, ante esos silencios. ¿Y cómo? Donde nos damos, nos afanamos, nos buscamos, tomamos decisión. Venga, ¿para qué toma usted una decisión en cuanto a algo si le estaba orando a Dios por una respuesta y no se la ha dado? Pues ¿qué indica eso? Que se esté ¿qué? Estése quieto. Siga eso, siga ¿qué? Siga orando. Pero escúcheme bien, pero ¿cómo lo va a seguir haciendo? Porque yo tengo que mirar cómo lo voy a seguir haciendo.
Ahora, mire que Jesús, mi Señor Jesús, no cambió su conducta de oración, aunque hubo un silencio. No cambió su oración. Siguió con la misma perseverancia, siguió con el mismo compromiso, siguió con la misma devoción, siguió con la misma entrega. ¿Sabe por qué? Porque él entendió que aún en los silencios son respuestas también de Dios. Aunque muchas veces no es lo que queremos, porque aunque muchas veces no es lo que deseamos o lo que procuramos, yo tengo que también aprender a saber que cuando yo le pido a Dios algo y no me lo está concediendo, lo acepto como una respuesta, lo recibo y le doy gracias a Él por eso. ¿Hay alguien acá? Pero mi corazón no se va a molestar. Y cuando llegue el momento de que alguien va a orar por esa necesidad, y si alguien me invita, oro, sigo orando, aunque hasta el día de hoy no haya pasado nada. Aunque el día de hoy no haya recibido lo que yo antes deseaba o anhelaba. ¿Cuántos están acá? Ahora, es la respuesta tuya. O usted se molesta, o usted mengua en la oración, o usted se enoja, o usted se amarga, o usted se resiente, o usted trata ya de tomar acciones en el asunto, o usted comienza quizás a tomar, dice, no, yo para qué voy a seguir orando, yo para qué sirvo, yo para qué sigo haciendo esto si yo no he visto. ¿Y cuánta gente toma esa conducta? ¿Y sabe por qué? Porque tristemente no hemos aprendido a aprender y a cooperar y a responder. ¿En cuanto a los qué? ¿Ah? ¿En cuanto a los qué? ¿Cuántos están acá? Ahora, si yo le vengo orando a Dios por algo, pidiendo a Dios por algo, entonces ahí, hermano, no, yo le vengo pidiendo a Dios esto. Y si yo veo que la iglesia no qué, no qué, si el pastor no cambia, si el hermano no cambia, ¿usted a quién está siguiendo aquí? ¿Ah? No, pero gloria a Dios que usted está siguiendo es a Cristo. No digo los que no. No, porque el que sigue a los hombres, por los hombres, un hombre, por los hombres lo sacan. Pero si usted sigue a Dios, usted está bien enfocado. Usted está bien, no, es que yo no. Pero ¿cuántas personas? ¿Y sabe por qué? Porque no saben manejar los qué. Los silencios de Dios. Ahora, ¿por qué vienen los silencios de Dios? Termino con esto. Le voy a dar 4 razones por qué los silencios de Dios. La primera razón, por el pecado insistente, que eso fue lo que ocurrió con Saúl. ¿Por qué Dios no le respondió por ninguna manera? Porque Saúl había sido muy consecuente en muchos ¿qué? En muchos pecados. Y usted lo puede confirmar también allá. Y también si quiere en Oseas 5:15 puede tenerlo ahí también. Por la insistencia en los mismos pecados. Oseas 5:15. 2. ¿Por qué los silencios de Dios? Por aborrecer lo bueno y amar lo malo. Jeremías 4:22. Jeremías 4:22. Mire, por aborrecer lo bueno y amar lo malo. Porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no lo supieron. Entonces, primero, por el pecado insistente. 2, por aborrecer lo bueno y amar lo malo. 3, por obras malvadas. Y 4 y último, para darle testimonio a uno de lo que hay dentro de nosotros. 4, para darle testimonio a uno de lo que hay dentro de nosotros. ¿Y en dónde está? Mire, Segunda de Crónicas 32:31 es un texto hermoso. Segunda de Crónicas 32:31. Y dice que Dios dejó a Ezequías. Lo dejó para probarlo y conocer lo que había en su corazón. Pero ya Dios conoce lo que hay en todos nosotros, pero a Dios le interesa que usted sepa que usted es soberbio cuando muchas veces no ve una. Mire, hay gente, aquí en la iglesia hay gente que está acostumbrada
Hay gente que está acostumbrada, que cuando yo le pido algo y yo no veo una respuesta, yo me las arreglo, yo me las ingenio. Y así hay muchos acá, que ante los silencios, mostrando, no, si usted no me da una respuesta, yo tomo una ¿qué? Yo tomo una decisión, yo sé cómo se va a manejar esta situación, yo sé qué hacer, yo sé cómo manejar esto, mostrando su misma soberbia. Y muchas veces Dios lo deja para mostrarle a usted lo que hay tanto en su corazón, que es lo que a usted muchas veces no lo deja progresar, porque Dios le interesa más de saber lo que hay en usted, también le interesa que usted sepa lo que hay dentro de usted. Porque mientras que usted no sepa lo que está dentro de usted, va a tener problemas para entender y comprender la relación con Él. Pero cuando usted sabe, mire, la misma silencio de Cristo le dio testimonio de que el amor que Él tenía hacia Él era un amor sincero, genuino y verdadero. Que aunque no le cooperó a lo que Él quería, Él lo siguió amando con el mismo amor, y no, las cosas no cambiaron. Es como cuando llega la esposa o el esposo le pide algo, si no le concede, yo sé cómo lo castigo, yo sé cómo manejo este asunto. Pero ¿cuántos hermanos? No, bueno. Y ahí es donde empezamos a mirar ¿qué ha manifestado usted en su corazón? Gloria a Dios.